Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones en la UPLA, desde el canal de televisión de la Universidad de Playa Ancha, esta vez para reflexionar en torno a la experiencia de la música latinoamericana con invitados internacionales. Nuestro primer invitado, efectivamente, es Andrés Belfanti, investigador, docente y músico argentino. Andrés, tu participación acá en Chile se enmarca en el seminario Nuevas Músicas Latinoamericanas y a mí me llama la atención el Nuevas Músicas Latinoamericanas. ¿Por qué esa concepción de nueva música latinoamericana? ¿A qué se refiere esa cobertura, esa mirada amplia? Bueno, yo creo que tiene que ver con resaltar que la música latinoamericana a veces se concibe como si fuera algo del pasado, como si en realidad todo lo que forma parte de nuestra identidad fuera algo que está exclusivamente en un pasado que está fijo, que no se puede tocar. Y esto de decir nuevas músicas latinoamericanas también se trata de decir que nuestra identidad está en movimiento y es actual, es de los jóvenes, y que todo lo nuevo, de alguna forma, que va apareciendo es tan latinoamericano como lo anterior o como lo que ya se ha cristalizado. Entonces es un enfoque joven, interesante, en el sentido, no que solamente es gente joven la que lo hace, sino que es un pensamiento joven o que se esfuerza en pensar que la identidad es algo que estamos construyendo, ¿no? En esa misma lógica, en tu propia experiencia, ¿has combinado aquello que se pudiese entender como más tradicional musicalmente en lo latinoamericano con experiencia electrónica, ¿cierto? ¿Cómo tú abres o entiendes esa irrupción de las nuevas tecnologías también en esto que entendemos como una tradición que también es amplísima en Latinoamérica? Bueno, más que todo, yo parto primero siempre de la reflexión acerca de qué es lo que tenemos alrededor y cómo construimos lo que somos con lo que tenemos a mano. Al principio, cuando yo empecé a preguntarme sobre esto, me di cuenta también de que la electrónica, los computadores, el trabajar con software era algo que formaba parte muy de la cotidianeidad mía y que sin embargo por ahí en el discurso de la música latinoamericana que yo estaba trabajando estaba medio hacia un costado, casi que no aparecía. Entonces de repente si uno graba un disco, por más de que sea de la música más tradicional, entre comillas, ¿no? Pero más tradicional latinoamericana, lo está grabando con una computadora, con micrófonos, con toda una serie de nuevas tecnologías. Entonces, a partir de eso, empecé a reflexionar y a pensar en incluir de forma crítica por ahí estas cuestiones relacionadas a las nuevas tecnologías y también ver cómo se dan la tensión entre el ideario de lo que es lo latinoamericano y lo tradicional, e instrumentos o formas de componer que ya vienen, y la tecnología y la forma latinoamericana también de usar la tecnología, no solamente el dispositivo entrando a lo latinoamericano, sino la crítica desde la lógica de lo latinoamericano a esos dispositivos. ¿Cuáles son los elementos identitarios que tú podrías compartir con nosotros a propósito de eso latinoamericano que a veces se da tan por sentado, pero que al momento de poder verbalizarlo no se oye tanto? ¿Cuáles pudiesen ser esos rasgos? Es difícil, es muy interesante esa pregunta. Obviamente mi respuesta tiene que ver con muchas lecturas. Yo creo que hay muchos antes que yo que lo han dicho, digamos, no voy a inventar la pólvora, pero se trata, me parece, de una forma, primero es de alguna forma una ontología particular que nos toca una forma de ser, que tiene que ver por ahí con el horizonte cultural en el que estamos y cómo eso hace que todo lo que caiga acá adquiera cierta consistencia diferente. Entonces, lo latinoamericano no es necesariamente un instrumento o no es necesariamente la utilización o no de ciertos elementos formales, sino que tiene que ver por ahí con la lógica frente a eso formal. Creo que en Latinoamérica la estructura formal de las cosas de alguna manera falla. No se entiende esto en un sentido negativo,
sino que hay un quiebre frente a la cuestión formal. Tenemos muchos estudios de musicólogos que han trabajado mucho sobre la cuestión formal en las músicas aborígenes, por ejemplo, y claro, siempre se ve como pobre en ese sentido, o muy austera, o muy precaria, y sin embargo esa precariedad y la tensión que eso genera conforma parte para mí de nuestra identidad latinoamericana, en ese sentido. ¿Tú ves presente esa identidad, por ejemplo, hoy día acá en Valparaíso, con la experiencia de combinación que has tenido con otros colegas chilenos en trabajos conjuntos? ¿Puedes ver esa identidad? Y si esa identidad reside, habita en los lugares como las universidades, como los establecimientos educacionales, como las escuelas, por ejemplo. Sí, esa identidad para mí es algo que generalmente sucede de forma extrainstitucional muchas veces, porque justamente en su carácter de fallo, de precariedad, resiste o es resistida por las instituciones. Pero creo que sí está, de hecho, muchos de los músicos con los que trabajo acá, la gente del SEMLA que me ha invitado por segunda vez, y todos los músicos que he conocido acá trabajan sobre eso, también porque lo construyen, porque no es algo privativo que alguien tenga o no tenga, sino que justamente se va conformando en un nosotros, ¿no? Respecto a lo académico siempre es un poco más difícil, porque la academia siempre, aquí, en Argentina, en cualquier lugar, la academia siempre va a acercar eso porque tiene que ver con planes de estudio, tiene que ver con un manejo institucional, pero siempre tenemos un lado que se escapa un poco y eso me parece que es muy interesante. Compartir con ustedes que el SEMLA es el Centro de Estudios Musicales Latinoamericanos, ¿cierto?, que viene desarrollando una experiencia también de convocatoria a nivel latinoamericano y que explica la visita de Andrés. También pude leer en tu blog, ¿cierto?, algunas columnas muy interesantes respecto a esa atención de poder encapsular lo tradicional latinoamericano, por ejemplo, en los museos. Leí esa columna referida esencialmente a la identidad latinoamericana. ¿Por qué no me cuentas un poco qué buscaste con esa propuesta escritural a propósito de la encapsulación, no sé, de instrumentos aborígenes, por ejemplo, dentro de la lógica museológica que también tiene una carga simbólica particular? Bueno, estuvo interesante ese artículo, fue como algo un poco más alegre. Yo también soy un académico de alguna forma, Sí, claro. mal que me pese, y fue como también escaparme un poco de eso y permitirme escribir desde otro lado. Es una opinión muy personal y muy desde mí, con toda la humildad que pueda tener. Yo creo que es esta cuestión de que la identidad es el pasado y algo que ya fue cristalizado, que solo existe como un pasado irrecuperable, que lo es, que es irrecuperable en su sentido de que es pasado, pero que tiene que ver con pensar de que no hay nada nuevo y de que justamente lo que hace nuestra identidad es lo formal. Entonces, el sikus, que es el auténtico sikus, es de caña, por ejemplo. La auténtica ocarina es la que es de barro. Y no, porque de repente esas cosas son las que están en los museos y que hacen que nuestra identidad quede ahí cristalizada y que nos configuren siempre en una cuestión de alguna forma que lo nuestro no es lo nuevo, que nosotros siempre nos tenemos que quedar quietos. Y no, eso no sucede, la realidad es mucho más volátil. Los sikus, los instrumentos que se hacen ahora se hacen de caños de PVC de repente y siguen siendo tan folclóricos o latinoamericanos, porque los que lo hacen folclóricos son las prácticas, no su contextura, digamos. Va un poco por ahí la cuestión de los museos también. Tú lo decías recién, mal que me pese, tú y yo somos académicos de universidades latinoamericanas y desde esa misma condición, como la experiencia formativa en Argentina, cómo están las universidades en Argentina, porque este canal, por supuesto que es visto en distintos lugares, tenemos muy buena relación con Argentina, muy buena relación con Brasil, muy buena relación con Uruguay también, entonces no podemos dejar de preguntarte, ¿cierto?, desde tu mirada particular, en qué situación están las universidades argentinas, y después te preguntaré algo más específico referido a eso. Bueno, yo creo mucho en la Universidad Argentina como institución. Tenemos una tradición, por suerte,
que tiene que ver con, con que es pública y con que las políticas están organizadas generalmente desde abajo. Yo soy docente universitario de la Universidad Nacional de Villa María, de la Cátedra de Música Argentina, y creo que es un lugar a defender, muy interesante. La tensión con lo académico tiene que ver mucho con la creación, ¿no? No es que reniegue de lo académico, sino que conforma parte de la tensión también y de alguna forma del ser latinoamericano. Creo que es un lugar para mantener, en el que se han logrado muchas cosas y del cual sale mucho pensamiento, y creo que es también un lugar para revisar y criticar continuamente en un sentido constructivo, porque ahí se conforma el conocimiento, debería conformarse el conocimiento. Y desde el punto de vista formativo, en aquella mirada más técnica, si se quiere, de los procesos formativos, ¿qué tan presente está la identidad latinoamericana en los procesos formativos de los estudiantes argentinos, tanto en música, que digamos el aspecto que hoy día nos convoca, pero podríamos ampliar también esa mirada a muchísimas otras áreas del saber? Creo que está muy presente. Creo que en los últimos años hubo un rescate vivo de las cosas que se hacen y que las nuevas generaciones de estudiantes van tomando elementos y los van utilizando de forma muy interesante y mestizándolos o trabajándolos de maneras que uno nunca se le hubieran ocurrido. Entonces, eso es muy interesante. Y hay muchas propuestas musicales muy buenas que tienen que ver con la identidad latinoamericana y que salen desde las universidades. Tú me decías detrás de cámaras también que de Córdoba a Santiago es muy breve en tiempo, ¿cierto? El viaje, lo que te permite o a lo mejor te ha permitido conocer o mirar la realidad, compartir con colegas como Andrés, por ejemplo, que está organizando este seminario de nueva música. ¿Cómo tú logras percibir cuando vienes a ciudades como Valparaíso también o a participar de este tipo de encuentros el contexto, el ambiente de lo latinoamericano en Chile, que también vive sus propios procesos de tensión, de reflexión crítica a propósito de un conjunto de cuestiones donde lo cultural latinoamericano también está muy presente? Bueno, aquí estamos muy cerca, pero también estamos muy lejos. Obviamente que las políticas gubernamentales, el Estado, son los que más deciden sobre la educación de forma directa o indirecta. Creo que aquí hay muchos músicos, muchas propuestas y mucho pensamiento sumamente interesante, y que también eso se tiene que ir visibilizando de alguna forma y tiene que ir apareciendo para que aparezca también la pregunta sobre cómo decide cada grupo humano, sean artistas o sean lo que sean, también su soberanía y su identidad. Por último, en tu experiencia en esta visita, ¿vienes a realizar talleres, algunas conferencias? Cuéntame sintéticamente, ¿cierto? ¿A qué vienes a aportar en este encuentro de música latinoamericana? Bueno, estoy trabajando un taller que empezó ayer, que se llama Creación Musical y Herramientas Tecnológicas en el Aula, que está orientado hacia docentes, básicamente, acerca de cómo tomar herramientas tecnológicas, estas nuevas tecnologías, desde las lógicas de creación americanas o geoculturalmente situadas, digamos, que tienen que ver con un abanico mucho más amplio que de repente lo aborigen, que es lo primero que surge, o lo folclórico, sino que tienen que ver con la realidad de cada estudiante y de cada profesor. Estamos trabajando en eso, que es un curso práctico que va a ser martes y sábado. Ahora a la tarde es en una mesa redonda sobre educación y propuestas sobre latinoamericanas o culturalmente situadas, en la que voy a hablar un poco de mi experiencia en un colegio que trabajo en Córdoba que se llama Escuela Proa, ¿sí? Que es un programa experimental en el que se trabaja con tecnología. Los alumnos salen bachilleres en programación de software. Entonces la propuesta de artística, desde donde estoy yo, está muy relacionada a la cuestión tecnológica, pero el desafío es hacerle que participe también de esas lógicas culturalmente situadas. Y esta noche voy a estar tocando con el Ensamble Experimental Latinoamericano, una obra que hicimos en 2014 cuando yo vine por primera vez,
Y en jueves voy a estar haciendo unas obras solistas en otro concierto que va a ser. Muy bien, te quiero agradecer por esta conversación. Bueno, muchas Además, desearte que siempre te sientas muy bienvenido en Valparaíso y también en Chile. Quiero también presentarles a usted una experiencia de 3 profesores de música titulados en esta universidad que hace poquito quisieron crear una apuesta audiovisual denominada Aires Andinos, que tiene esa combinación entre la puesta en valor audiovisual, lo músico latinoamericano y también un fuerte componente didáctico. Veámoslo y después lo comentamos con nuestros invitados. Aires Andinos, capítulo 4, toma 4. Actitud. Acción. Tal como en una conversación entre dos personas, cuando se arma un diálogo de pregunta y respuesta, asimismo sucede con el siku, ya que se necesita de 2 personas para armar la melodía. Como facultad de arte es de interés en nuestro caso promover la formación de la educación artística, porque es otro modelo de aprendizaje, es decir, frente a lo que tradicionalmente es el modelo de carácter científico o humanista. En la actualidad ha ido cobrando gran relevancia el arte como una instancia de aprendizaje. En esa dinámica hay diversas experiencias, cómo alumnos comunican, proyectan un aprendizaje que es parte de su formación y a su vez lo proyectan a través de un medio, como cruzando el lenguaje de la imagen y la palabra y dinamizando lo que tradicionalmente se entiende el aula. Con mucho cuidado aprieto y amarro. Aire Andino surge de nuestra tesis, trabajo de tesis que realizamos con 2 compañeros más, Camila Barrientos y Álvaro Cataldo, que trataba de reconstruir aerófonos precolombinos con material alternativo, con el fin de reconstruir el paisaje sonoro en el fondo. Y bueno, nosotros nos ganamos un proyecto del financiamiento de tesis y eso conllevó a que tuviéramos que dejar un material aparte de la tesis en sí. Y concretamos un trabajo audiovisual. Y como nosotros ya habíamos tenido como la experiencia de grabando la música, apelamos como a esa conexión que creamos con Upla TV y propusimos la idea. Al aula directamente, al aula, eso es nuestro propósito. Por lo mismo, la simplificación, primero de construcción, como con material más asequible para cualquier estudiante, y la manufactura en sí. Y además la explicación, que nosotros tratamos de simplificarlo lo más posible, porque nosotros, si llegamos y explicábamos todo como era tal cual en la época, los niños no iban a enganchar de inmediato. O sea, tiene que ser un proceso muy lento y gradual, porque este material o esta temática no está para nada abordada en ningún colegio. Entonces, para poder abordarla tenemos que ir paso a paso, de lo más simple a lo más complejo. Lo que debemos hacer es cortar 3 centímetros de tubo de PVC de 16 milímetros. En una sociedad compleja como la que estamos, es importante también tener muchas herramientas para poder comprenderla y para poder, ojalá, hacernos parte de ella y construir nuestro conocimiento también. Yo creo que aquí es más que nada pensar que la imagen no es solo entretenimiento, sino que la imagen tiene un poder de comunicación brutal, de una manera que no lo hace un libro, que no lo hace un ensayo. Entonces yo creo que es importante también tener muchas herramientas para poder comprenderla y para poder, ojalá, hacernos parte de ella y construir nuestro conocimiento también. Yo creo que es fundamental para un niño, aparte de escuchar, pero a un niño todo le entra por la vista. Entonces, el mezclar estos dos
dos conceptos como de audiovisual, yo creo que genera un impacto mayor porque van viendo, o sea, para ellos como más palpable lo que escuchan. Para mí en realidad la educación artística es fundamental, por mí fueran todos los colegios artísticos, porque esto de estandarizar los conocimientos en base al lenguaje y matemática ha hecho que estemos como estemos, o sea, estamos en una crisis súper gigante, que la educación artística nos permite, no sé, ampliar las perspectivas, las emociones, el compañerismo, más allá del conocimiento en sí, sino que algo más espiritual y emocional. Se da como esa paradoja, que por una parte en el sistema formal se están introduciendo la disminución de las horas en la enseñanza de lo que es las artes visuales y la música, pero por otra parte se está descubriendo que es un elemento clave dentro de lo que es el proceso de saber del arte. Lo más significativo es que es una experiencia que pasa por la subjetividad del sujeto. Entonces ese conocimiento parte desde él y en términos de aprendizaje ese elemento es clave. Continuamos con nuestro diálogo referido a las nuevas músicas latinoamericanas con nuestro segundo invitado, también el compositor, docente, investigador Alejandro Brianza. Bienvenido, Alejandro, a la UPLA. Bien, muchas gracias. Bueno, también la misma pregunta que le decía a tu compañero, ¿qué entiendes tú por este concepto de nuevas músicas latinoamericanas y cómo desde tu propia experiencia has puesto en valor esa idea? Bueno, sí, como agregando, ¿no? Aportando la idea que recién comentaba Andrés, esta idea de lo que construimos diariamente, ¿no? Desde nuestro lugar latinoamericano, tiene que ver mucho con nuestra identidad y también coincido con la idea de que no tiene que ver tal vez con las herramientas que se utilizan, que tal vez pueden ser las mismas más que nada hoy en un mundo totalmente globalizado, donde las herramientas se comparten y exceden los territorios, ¿no? Pero sí creo que tiene que ver como fuertemente con los procesos, con los procesos y que los procesos de construcción que se dan en Latinoamérica tienen que ver en el arte y en todas las ramas, en todas las etapas de producción, tienen que ver con la idiosincrasia. Y creo que esa idiosincrasia nuestra está plasmada tanto en el arte como en todas las disciplinas que podamos abordar. Hay un elemento muy distintivo de tu propio trabajo a través del colectivo El Andamio y de un modelo de trabajo denominado lectura expandida. Quisiera que nos pudieras contar también, porque este seminario tiene un fuerte énfasis en esa transmisión de lo nuevo latinoamericano hacia las nuevas generaciones. Cuéntanos un poco en qué consiste ese trabajo. Bien, un poco como para introducir, primero explicar qué es Andamio. Andamio es una plataforma colaborativa de trabajo que tiene principalmente 3 líneas de trabajo, que una es la producción, una es la educación y otra es la investigación. Entonces siempre nos manejamos entre el terreno del arte, la tecnología y la ciencia, como en ese mestizaje, ¿no? de las tres líneas, buscando generar algún tipo de impacto social positivo, ¿sí? Siempre pensando en la transferencia abierta y colaborativa. Este trabajo que vos mencionás, de lectura expandida para niños, es un trabajo que parte en realidad de una experiencia performática que se pensó en una primera instancia como una experiencia de concierto, podríamos decir, donde en una performance en vivo convive un lector que está abordando una serie de textos, por otro lado una banda sonora que es creada en vivo a partir de cosas pregrabadas y también proceso en vivo de ese lector que está sobre el escenario leyendo. Y por otro lado la banda imagen, que también es parte de videos que están pregrabados y de procesos que se realizan en tiempo real. A partir de esa experiencia performática donde lectura expandida es en este sentido de expandir los sentidos de los textos, y no el texto solamente en el sentido literario, sino que la imagen como un texto posible de ser leído, el sonido como un texto posible de ser leído, y ya no solo las palabras.
es que pensando en esta línea de trabajo nuestra que es la educación y la transferencia de conocimientos, pensamos por qué no trabajarlo con niños y adaptar esa experiencia que era meramente performática, una situación de concierto, por qué no utilizarlo para difundir estas nuevas tecnologías y el uso de las nuevas tecnologías en los niños. Entonces lo que trabajamos, lo que empezamos a trabajar fuertemente fue en primera instancia cómo adaptar la cuestión de la abstracción, porque si hay algo que tiene la música en general es que es un lenguaje muy abstracto. Entonces, aprovechando la idea de los textos literarios, tomando cuentos simples, que en general elegimos también autores latinoamericanos por una cuestión de cercanía, por una cuestión de identidad, utilizamos esos textos para generar material audiovisual que tenga que ver en alguna medida con esos textos y que permita a los chicos entenderlo a partir de su capacidad de abstracción. Hay muchas cuestiones interesantes en tu respuesta, pero me gustaría intentar desmenuzarla. La primera es que también en Chile se está viviendo una experiencia de formación importante de colectivos, centros culturales, donde la autogestión y las relaciones de paridad son lo fundamental, a diferencia de la estructura más clásica de una lógica más de arriba hacia abajo, ¿cierto? Me gustaría que me contara un poco más del colectivo, quiénes componen ese colectivo, cómo toman las decisiones y cómo llegan al lugar de ofrecer, ¿cierto?, una mirada que es cultural, es formativa, también es política, ¿cierto?, a propósito de la nueva generación. Entonces, primero por el tema del colectivo Andamio. Siempre nos cuesta como explicarnos, definir qué hace Andamio, qué es Andamio, pero creo que me voy a valer de algo particular que es el nombre, ¿no? Andamio, en el sentido de la construcción, es aquello que se utiliza para alcanzar un lugar al cual no se llega por sí mismo. Entonces, yo creo que ya desde el nombre está la idea de la colaboración. Y por otro lado, algo muy interesante es que una vez que ya se construyó, el andamio se desarma. Entonces está en la naturaleza de lo colaborativo, creo yo, la idea de la chispa de construir y de construir. Nosotros tenemos una lógica de trabajo que, como bien comentás vos, no es verticalista, sino que es horizontal. No hay alguien que dirija el grupo, no hay nadie que tome decisiones o que imponga ninguna idea, sino que somos, en este momento, somos 5 miembros integrantes, me gustaría decir, 5 integrantes como activos, pero como te comentaba antes, es una plataforma abierta que permite el ingreso y el egreso de esos participantes según el tipo de proyectos. Yo, de hecho, no soy un integrante fundador de Andamio, llegué a partir de un proyecto y, bueno, como la lógica de trabajo y las relaciones como se fueron dando, me quedé trabajando como integrante activo. En este momento somos 5, como te comentaba, donde estamos todos relacionados de alguna forma con las nuevas tecnologías, y creo que algo como fructífero y que suma mucho al trabajo es que cada uno tiene una especialidad distinta. En mi caso, bueno, yo soy compositor, me dedico más que nada a todo lo que tiene que ver con sonido. Tonali Nakamura, que es mexicano, también comparte un poco mi postura. Estamos los dos trabajando en sonido. Está por otro lado Jessica Rodríguez, que es mexicana, que trabaja más que nada las partes visuales, junto con Luis Manuel Guzmán, que él es mitad diseñador visual, mitad programador. Él se ocupa un poco de la lógica de la programación y de los procesos en vivos que tienen los productos que realizamos. Y por otro lado está Rolando Rodríguez, que también es importante su presencia porque él es uno de los fundadores junto con Jessica, también es mexicano, y él es comunicólogo. Entonces, como que desde las distintas especialidades y desde las distintas perspectivas que pueda tener cada uno, aportamos desde nuestro lugar a los proyectos. Y creo que la lógica colaborativa tiene que ver con esto, ¿no? De que uno no puede abarcar todos los campos, todas las ramas, y me parece que los productos se enriquecen al tener la mirada de otra persona, al tener las herramientas que dispone esa otra persona. Eso es un poco cómo trabaja Andamio. ¿Sí? Y por otro lado, esta lógica horizontalista, donde cada uno puede plantear proyectos. Y los proyectos no es necesario tampoco que todos trabajemos en todos los proyectos,
sino que, bueno, para este proyecto somos 3, para este otro somos 2, para algo que es un poco más grande, que requiere más, como más trabajo, sí, tal vez nos metemos los 5. Depende más que nada del tipo de proyecto, del momento. Volviendo a la lógica del andamio, ¿no? Se utiliza para construir y después eso se desarma. Tampoco estamos todo el tiempo produciendo. Esa es un poco la y en lógica del esta grupo. armazón del andamio, ¿cierto? A propósito del proyecto de lectura expandida, cuéntame cómo ha sido recibido, porque claro, usted arman el andamio y lo arman pensando en alguien, y estos alguienes son niños, ¿cierto?, que pueden enfrentarse a esa idea maravillosa del arte combinada. Entonces, ¿cómo lo han recibido los niños? ¿Cómo tú puedes valorar esa experiencia? Bueno, nosotros venimos trabajando esta experiencia con niños ya desde el año pasado. Fuimos incorporando como algunas mejoras que fuimos viendo también en base a que las cosas no salen al 100% bien como uno las piensa, sino que hay que ir adaptándolas. Y en general los niños lo toman como algo súper natural. Un prejuicio que suele haber en la gente grande es que, bueno, las nuevas tecnologías, la pregunta clásica, ¿eso es música? Es algo que no pasa con los niños. Es como que nosotros ya tenemos que entender que la tecnología es parte de nuestra vida cotidiana y que los niños la tienen súper incorporada. A veces es más difícil para nosotros aprender algún proceso tecnológico. Los chicos van, agarran un celular y ya lo tienen como súper naturalizado. Y eso pasa también cuando participan de la experiencia. Al fin y al cabo, la experiencia es contarles un cuento de forma multimedial, ¿sí? Donde hay alguien que lee y también hay imagen, hay sonido. Y es súper interesante cómo los chicos, de hecho por comentarios de ellos mismos, nos dicen que lo toman como ir al cine, como ir a ver o al teatro tal vez, donde van y ven algo y termina. Y después, otra cosa que es interesante es como que nosotros no tratamos de imponer cuál es el sentido de ese cuento que contamos, porque sin duda que los estímulos sonoros, los estímulos visuales van a cambiar la percepción de esa historia relatada en el cuento, porque nos parece que es enriquecedor para ellos mismos que puedan pensar a partir de su cuerpo, así que puedan pensar a partir de la experiencia que ellos puedan tener a partir de compartir esta lectura expandida. Hay algo que desde el punto de vista visual podemos relatarlo cuando tú decías, ¿cierto? Hay algo que entra y que te puede transformar a ti, Alejandro, ¿cierto? De niño, eso que entró y te hizo compositor, amante de la música. ¿Cuándo es definitoria la incorporación de las nuevas tecnologías? ¿Cuándo en algún momento tú dices, tengo que incorporar esto porque esto puede enriquecer mi trabajo? ¿En qué momento te ocurre eso? Bien, yo creo que la historia de la música siempre se valió de como las tecnologías que estaban a mano, ¿no? Si pensamos en, no sé, en la música barroca, va a haber algunos instrumentos característicos que van a ser las tecnologías del momento. Luego, no sé, pienso en el piano, que fue como un producto de la revolución industrial. Siempre las tecnologías del momento, y creo que hoy en día vivimos un momento donde las tecnologías que tenemos a mano son estas, las tecnologías digitales. Y me parece que para poner en movimiento la música actual no podemos desoír eso, ¿no? Tenemos que hacernos cargo de que están ahí, son herramientas y hay que poder utilizarlas para expresarnos, tal como fue en todas las épocas de la humanidad. También esa inquietud, esa línea de trabajo, ¿cómo la vas a compartir en esta experiencia en Valparaíso, en el seminario? ¿Qué entregará Alejandro al seminario? Bueno, algo muy interesante que también tiene que ver con la lógica colaborativa y de estos nuevos grupos que se van formando, es que no nos interesa como ponerle sello a los productos y decir, bueno, esto es nuestro. Entonces, dentro de este encuentro que va a tener lugar en Valparaíso, voy a estar compartiendo un taller de 3 días donde se van a intentar transmitir cuáles son los procesos que están detrás de la experiencia de la lectura expandida, para que eso se pueda multiplicar. Porque si hay algo que nos parece súper importante desde Andamio, es que el conocimiento no nos pertenece, sino que nos pertenece a todos como comunidad. Entonces algo súper importante es poder compartir eso y que se pueda, digamos, que sea una pequeña semilla de algo que crezca y que después, bueno, nuevos grupos retomarán las herramientas, las modificarán a su gusto, utilizarán otras herramientas, otros textos,
pero sí poder compartir, me parece que eso es súper importante. También, bueno, vamos a compartir la mesa dentro de un rato con Andrés, que tiene que ver con experiencias pedagógicas con el sonido. Y bueno, el concierto por esta tarde también compartiendo una obra audiovisual que también trabajamos con Jessica Rodríguez y con Luis Manuel Guzmán, que fue estrenada recientemente en el Festival Internacional de la Imagen en Manizales, Colombia. Alejandro, dijiste una cuestión súper importante, que el conocimiento nos pertenece a todos, que el conocimiento no es una moneda de cambio, y es precisamente el sentido de poder proponerle a la gente ciertas reflexiones como esta. Te quiero agradecer en nombre también de la universidad, siéntete muy bienvenido, y a ustedes los invito también a colocar nuevas músicas latinoamericanas, poder profundizar en este tema y seguirnos a través de las pantallas de www.uplatv.cl. Los esperamos.